Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, una bendición poder estar aquí con ustedes de nuevo. Quiero decirles que Dios ha sido inmensamente bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Creo que Dios está interesado y le agrada que nosotros atendamos su palabra, atendamos su voluntad. El día de ayer estuvimos nuestro culto en la iglesia, un culto muy bonito, una convivencia muy bonita, gracias a Dios por los hermanos. Algunos ya están agarrando su ritmo de nuevo, todavía faltan algunos que regresen, pero ahí van poco a poco. Creo que Dios es bueno y ha puesto en el corazón de su pueblo el hambre y la necesidad de Él. Ayer tocamos un punto muy importante, el Dios que nos habla repetidas veces. No quise entrar en mucho detalle. El día de ayer era una prédica de acuerdo a lo que el Señor puso en nuestro corazón. Esta noche sentí de parte de Dios poder ampliar un poco más el pensamiento de Dios y sentí de parte de Dios que esta es la palabra nacida directamente del corazón de Dios para nosotros. Ahora, lo que quiero tocar con usted, hermano, es un punto que yo lo he venido viendo durante todo mi caminar como cristiano, como ministro, como hijo de Dios. Me ha tocado ver muchas cosas, muchas situaciones. Me ha tocado tratar muchos problemas, muchos conflictos. Y el problema, hermano, no es tanto el problema, valga la redundancia de palabra, o el conflicto, sino el problema es que en veces pensamos que el evangelio es como cualquier otra religión, lo cual es totalmente diferente. El evangelio es vida, el evangelio es fortaleza, el evangelio es paz, el evangelio es esperanza, es fe, es cambios, pero cambios para bien definitivamente, sin dejar a un lado que tendremos luchas, tendremos ataques, tendremos todo eso, pero al final de cuentas Dios está con nosotros. Pero fíjese que de pronto esto que quiero compartirle y que ayer no lo amplié en la iglesia, para mí, hermano, es muy serio, porque yo he creído en un Dios bueno. Incluso he escuchado a algunos cuando disertan o exponen al pueblo que es bueno para nosotros haberlo conocido como el Corderito Pascual y no como el león de la tribu de Judá que desgarra la presa. Me ha tocado escuchar unos 3 mensajes y en realidad me he dado cuenta que sí, así es. A nosotros nos ha tocado conocer al Dios benevolente, al Dios compasivo, al Dios clemente, al Dios que es lento para la ira. Pero creo que quizá han habido ciertos momentos o tiempos en nuestra vida en donde nos ha tocado conocer a Dios de otra forma. Job lo presenta de una manera muy interesante. Fíjese que Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job era un hombre que Dios lo tenía rodeado de todo lo bueno. Job era un hombre recto, temeroso de Dios,
apartado del mal. Pero Job no se había dado cuenta que habían ciertas cosas que no le agradaban a Dios y que él tenía que arreglarlas, que corregirlas. Porque si no, tarde que temprano iba a venir el trato para con su vida. Job se confió mucho en que tenía todas las cosas a la mano y Dios lo había rodeado lo había protegido, lo había rodeado de todo lo bueno, lo había prosperado, le había dado nombre, le había dado posición, le había dado honra. Pero había algo que Job tenía y que era necesario que Dios tratara con su vida, y es que Job no sabía lo que era misericordia. La Escritura dice que cuando uno de sus siervos ya envejecía, Job no lo consideraba digno ni siquiera que durmiera con sus perros. Otra de las cosas que dice que Job, cuando moría la esposa o el esposo, perdón, el cabeza paterna de una familia, las viudas iban con Job a pedirle ayuda. Y usted puede leerlo en el libro de Job. Dice que Job las dejaba ir con las manos vacías. Y no le importaba en realidad la necesidad de la viuda y de los huérfanos que quedaban, pues. Y sin duda Dios, hermano, lo prosperó y le dio honra, le dio posición. Pero Dios tenía que tratar con Job tarde que temprano esa área. Y llegó el momento. Yo me imagino que Dios le habló y le habló y le habló y le habló. Y no hizo caso Job hasta que empieza el trato. Y cuando empieza el trato no había remedio. El único remedio lo tenía Dios. Pero ese remedio iba a ser hasta que Dios terminara el trato con su vida. Y entonces, pensando un poquitito en la palabra de ayer, consideré en mi corazón en lo profundo transmitirle, hermano, esta verdad. ¿Cómo es que Dios siempre busca lo bueno para nosotros? Quiere lo bueno para nosotros. Y nos enseña, Dios no escatima tiempo, ni formas, ni maneras, ni personas que nos hagan ver la benevolencia de Dios. Algunas veces nos usa de una manera maravillosa, otras veces nos prospera, muchas veces por medio de un milagro, una promesa cumplida, una respuesta a una petición, un favor a los nuestros o a nosotros. Dios, hermano, está hablándonos, diciendo, mira, esto es lo que yo tengo para ti, no lo eches a tus espaldas, pero esta también es mi voluntad. Y lo único que quiero es que me obedezcas, que hagas lo que yo te enseño, porque al final de cuentas es para tu bien, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos pide, al final de cuentas es para nuestro propio beneficio. A Job le costó entender, pero hasta después del trato. No había remedio mientras estaba el trato. Ahora, de pronto me encuentro con esto y yo quiero que veamos el libro de Jeremías capítulo 17 y verso 7. Dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. Sus hojas estarán verdes en año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Pero el verso 9, como que Jeremías le da un giro totalmente de más de 360 grados y dice, más engañoso que todo es el corazón
Y dice, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo el Señor, dice el verso 10, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Oiga lo que dice, para dar a cada uno según sus caminos. Eso quiere decir que no todos reciben lo mismo, todo de acuerdo a sus caminos. Aquí no estamos hablando de salvación. Salvación usted no necesita obras, pero hay ciertas cosas que Dios le da a uno. Depende el fruto de nuestras obras, depende de nuestro caminar. Ahora, en estos versos de Jeremías 17, del verso 7 al verso 10, yo veo dos cosas. Y una de ellas es que Dios nos presenta primero lo que Él es y lo que pide de nosotros. Él dice, yo quiero darle cosas buenas a mi pueblo, yo quiero darle lo mejor, que esté bien, etc. Pero mi pueblo también debe de entender que tiene que poner su confianza en mí. Y también tiene que ser como un árbol plantado junto al agua. Eso está hablando de la palabra. Extiende sus raíces junto a la corriente. Eso me está hablando de guianza del Espíritu. Pero en el verso 9 y verso 10 ya como que Dios le advierte al pueblo y le dice, mira, ten cuidado con tu corazón porque más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. En el verso 10 Dios hace la separación y dice, mira, yo escudriño el corazón, pruebo los pensamientos y de acuerdo a sus pensamientos, a sus caminos y al fruto de sus obras, yo le doy a cada uno. Ahí ya cambia la cosa. Y entonces en estos versos yo veo dos cosas. La fe contra el corazón del hombre. Pero también veo la palabra contra el corazón del hombre. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, tú decides si seguir los impulsos de tu corazón o de enseñarle a tu corazón a que siga la palabra, a que siga mi palabra. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre lo que nosotros vamos a recibir. Porque jamás, desde la perspectiva divina, al que hace lo malo le van a venir cosas buenas. Y al que hace lo bueno le van a venir cosas malas, aunque va a tener sus luchas. Es obvio que el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiera vivir piamente padecerá persecución, pero Dios va a estar del lado del que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando yo veo esto de pronto baja a mi corazón. Qué importante, hermano, es que nosotros cuidemos nuestro corazón. Porque de acuerdo a nuestro corazón así van a ser nuestros caminos. De acuerdo a nuestro corazón así van a ser nuestras obras. Si nuestro corazón se inclina a hacer la voluntad de Dios, nuestras obras van a ser buenas, van a ser agradables, aceptas a Dios. Si nuestro corazón se inclina a hacer sus impulsos, nuestras obras, nuestros caminos van a ser opuestos a la voluntad de Dios y eso nos va a crear problemas para con Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Yo no soy un predicador que habla un evangelio de palabras. No es eso, tú créele a Dios y verás la... No, yo le creo a Dios, claro que le creo. Pero si yo le creo, entonces yo tengo que caminar sobre la palabra. Esa es la fe de Abraham. Mira, Abraham, yo te voy a bendecir, y tu simiente será como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes que abandonar tu antigua manera de vivir, tus costumbres, tus raíces, el sistema viciado, y vas a empezar a vivir una nueva vida. Yo no creo, hermano, en la palabra mágica de que tú confiesas y tú recibes. Tú decreta y tú recibes. Y tú declaras. No, hermano. No es así la cosa.
Yo creo que se puede hacer, pero todo depende de cómo también estén nuestros caminos, porque lo que nosotros creamos, lo que nosotros declaremos, lo que nosotros confesemos, tiene que ir de acuerdo a nuestra vida. Y no estoy hablando, hermano, de que seamos personas perfectas. Pero una cosa es que cometamos nuestros errores y otra cosa es que pequemos deliberadamente. Otra cosa es que nos rebelemos a la palabra sabiendo que la misma palabra nos va a juzgar y que vamos a recibir de acuerdo a si nosotros caminamos en la voluntad de Dios o caminamos fuera de su voluntad. Caleb dijo una verdad cuando Dios le dijo, ahí está Canaán, es de ustedes, pero le dio ciertas reglas, ciertos requisitos, ciertos mandamientos. Y una de las frases que salieron de la boca de Caleb es, si el Señor se agradare de nosotros, nos dará esta tierra. Como diciendo, si no se agrada, los gigantes nos van a hacer trizas. Es lo que sucedió en el desierto. No le mezclaron fe, pero fe no es solamente el creer. La fe te va a llevar a las obras. Eso es lo que dijo Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahora, en este pasaje de Jeremías yo veo dos cosas. Veo la fe, porque el Señor de versos 7 y verso 8, Él dice, mira, tienes que tener fe, pero no solamente fe en mí, sino también tienes que entender que hay una palabra que tienes que seguir. Pero eso va a estar contra los impulsos y los deseos de tu corazón. Tienes que hacer los deseos de mi corazón, como dijo Jesús, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. También veo yo la palabra contra el corazón. Por eso es que Jeremías dice en el verso 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ahora, yo debo decirle que si nosotros nos dejamos engañar por nuestro corazón, podemos pensar que Dios está ajeno a lo que pensamos. El verso 10 dice Jeremías claramente, el Señor por boca de Jeremías, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Si nosotros seguimos los impulsos de nuestro corazón, podemos pensar que Dios está ajeno a lo que nosotros pensamos. ¿Sabe que la Escritura se basta en hablar y decir que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón? Como en los días de Noé dice que los pensamientos y las intenciones de la gente era solamente hacer siempre el mal. Entonces nosotros no podemos pensar que Dios está ajeno a nuestros pensamientos. Pero también, hermano, podemos pensar que nuestros caminos no son escudriñados y que nuestras obras le son ajenas a Dios. Y eso no es así, porque el verso 10 dice claramente, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno esa recompensa según sus caminos, según el fruto de sus obras. Esto es interesante. Porque si yo quiero recibir lo bueno de Dios, primero yo tengo que creerle. Pero la fe me va a llevar a las obras. Entonces me voy a esforzar. No estoy diciendo que soy una persona perfecta, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de ser un pecador libertino. Entonces yo debo de cuidar mi corazón. Porque mi corazón, hermano, acostumbrado y viciado a las cosas terrenas y viciado a las cosas malas, ahora el corazón contiende contra la fe, contra la palabra y contra el espíritu. Eso sucedió en los días de Noé. Cuando el Señor dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del hombre estamos hablando del corazón del hombre, de donde nace todo lo malo, según Jesús lo dijo también en los evangelios. Los adulterios, las fornicaciones, las hipocresías, las mentiras, los engaños, los desenfrenos, etc. Entonces quiere decir que el corazón del hombre, si no se somete a la voluntad del Espíritu y a la voluntad de la palabra,
y lo dejamos que se deje llevar por los impulsos o por sus deseos, al final nos va a traer consecuencias. Por ejemplo, mire, muchas cosas buenas de parte de Dios nos perdemos por obedecer los impulsos de nuestro corazón y por desobedecer su palabra. Si algún impulso vamos a recibir de nuestro corazón, debe de ir apegado a la voluntad de Dios. Es como cuando Samuel ungió a Saúl y le dijo, ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero claro, le estaba diciendo, Dios ya puso propósitos buenos en tu corazón, ve y hazlos, porque Dios está contigo. Pero Saúl descuidó su corazón. Y usted sabe cómo paró Saúl. Ese es el problema en el hombre. El problema, hermano, no es ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado. Ya el Señor los venció en la cruz del Calvario. La misma Escritura dice que las tinieblas no tendrán dominio sobre nosotros. Entonces quiere decir que el que peca, peca de su propia concupiscencia. Si no se cuida y si no guarda su corazón, Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué está diciendo Proverbios? Que en el corazón están los propósitos de Dios. Pero también el corazón es donde el enemigo puede venir y poner propósitos, como lo hizo con Judas. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Entonces, el corazón es un campo de batalla, hermano, en donde Dios quiere que voluntariamente nuestro corazón se someta a su palabra y a su espíritu. El diablo también quiere lo mismo, que voluntariamente nuestro corazón se someta a su voluntad. Hermano, entonces quiere decir que Dios nos enseña lo bueno y nos dio una voluntad propia y nos enseña lo bueno para decidir. Y nosotros decidimos hacia dónde inclinarnos. Al final, si nosotros nos inclinamos a favor de la palabra, a favor del Espíritu Santo de Dios, vamos a cosechar muchas cosas buenas. Pero si nosotros le cedemos nuestro corazón al diablo y aún a los impulsos de nuestro corazón y desobedecemos su palabra, podemos nosotros llegar, hermano, a tener incluso problemas extremos. Lo delicado es que el corazón, como no tiene remedio, a menos que se lo demos al Señor, nos podría llevar a problemas extremos que es imposible remediarlos. Por esto, hermano, lo más seguro es que nos apeguemos a su palabra. Eso nos llevará a evitarnos pérdidas irreparables, dolores y heridas incurables y lágrimas irrecuperables. Porque yo creo que Dios trazó una línea de camino para nosotros, en donde sí es cierto, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, pero vamos a tener ganancias. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros, Él pelea con nosotros, por nosotros, perdón. Pero ¿qué si Dios se vuelve nuestro enemigo? Usted sabe que la misma Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y usted lea la historia de Israel. La historia de Israel nos deja bien claro que muchas veces Dios se convirtió a su enemigo. Entonces, si algo nosotros, hermano, tenemos que entender, es que Dios traza un camino para nosotros de todo lo bueno, pero nuestro corazón tiene que inclinarse a la palabra de Dios, a la voluntad del Espíritu. Y tener mucho cuidado que nuestro corazón no se engañe. Y pensar que Dios está ajeno a lo que pensamos y que Dios está ajeno a nuestros caminos y a nuestras obras. Por ejemplo, mire, y este es uno de los pasajes que hablaba ayer en la iglesia, 2 Crónicas 36:15. Dice, y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. O sea que Dios no escatima. Dios dice en Proverbios 1:1 que habló de muchas maneras, en diferentes ocasiones, por muchos profetas. En este tiempo nos ha hablado por su Hijo, pero igual nos habla de muchas maneras.
por la palabra, por profecía, por visión, por sueño, por palabra de sabiduría, de revelación, de conocimiento, por profeta, por un hermano, por una situación, por una bendición, por una añadidura, por un cumplimiento de una promesa, por la respuesta de algo, por el auxilio de mil maneras nos habla para hacernos saber, mira, esto es lo que tengo para ti. No lo eches por la borda. La única manera de que eches por la borda es que tú desobedezcas mi palabra. El diablo no te lo puede quitar, a menos que tú desobedezcas mi palabra. El diablo no tiene poder para quitarte lo que Dios te dio, a menos que tú le cedas derechos. Dijo una vez un profeta, dijo, el diablo no me puede hacer nada, a menos que yo peque. Tenía razón. El diablo no te puede quitar nada a menos que tú le concedas derechos. Ahora, es como decir, ¿por qué te va a corregir Dios si no has hecho nada malo y te estás esforzando en hacer lo bueno? Pero si tú haces lo malo, el Dios bendito, como Padre nuestro que es y como buen Padre, nos va a corregir. Primero nos va a dar oportunidades. El libro de Hebreos, y un día enseñaremos de esto, enseña los 7 pasos que Dios sigue para desechar a alguien, como desechó a Esaú. Hay 7 pasos que Dios sigue para poder desechar a alguien. Ahora, yo creo que Dios, hermano, tiene un tiempo, porque Él dice que es lento para la ira. Si hacemos algo que no le agrada, Dios nos llama al arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, si lo volvemos a hacer, Dios nos habla que está mal. Si no le hacemos caso y lo volvemos a hacer, Dios dice, mira, te va a traer consecuencias. En otras palabras, lo que he dicho, Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Antes dice, mira, no lo hagas porque esto te puede pasar. Pero en vez de no le hacemos caso, ya cuando estamos en el problema, dice, ves, te lo dije. Ahora no puedo evitar la corrección. El ejemplo es Israel. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina en sus polluelos y tú no quisiste? Entonces dice, voy a tener que corregirte. Y usted sabe que lo que viene para Israel es fuerte y hay que orar mucho por Israel. Pero yo veo, hermano, por ejemplo, Segunda de Crónicas dice que Dios les envió palabra repetidas veces. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros. Porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. O sea, como era compasivo, no quería corregir directa, rápido. Lento para la ira, grande en misericordia, si el pueblo se arrepiente. Si hay misericordia, cuando alguien confiesa y se aparta. Entonces hay misericordia. Si no, no hay misericordia. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero el que lo sigue haciendo, pues no alcanza misericordia. Lo que le espera es corrección. Verso 16 de 2 Crónicas 36, 16. Dice, pero ellos continuamente, oiga lo que dice, se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. O sea, Dios les dio tiempo. Les envió profetas y mensajeros. Y el pueblo continuamente se burlaba de los mensajeros. Despreciaban las palabras de los mensajeros y se mofaban de ellos. Hasta, dice, que subió el furor del Señor contra su pueblo y que dice, y ya no hubo remedio. En otras palabras, nadie podía quitar de encima lo que le venía a ese pueblo. Y usted sabe la historia, los entregaba a sus enemigos. En otras palabras, había un trato. Es como lo que dice la Escritura. Procura ponerte en paz con tu adversario mientras vas por el camino. Cuando habla con tu adversario está hablando del hermano. No sea que venga el acusador, te acuse delante del juez, el juez te declare culpable y luego te entrega al alguacil, el alguacil te meta a la cárcel y no saldrás de ahí. Dice, oiga, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué está diciendo? Hermano, es que cuando nosotros hablamos de Dios, pensamos que es el Dios que predica el Papa Francisco, ¿verdad? Pensamos que es Dios que tú puedes hacer lo que quieras y al cabo Dios te ama, te tolera. No, Dios no es alcahuete, hermano.
Dios no es alcahuete, Dios es paciente. Pero Él quiere, hermano, que nosotros nos sometamos voluntariamente a su palabra. No es complicado el evangelio, hombre. Él les envía palabras repetidas veces por medio de sus mensajeros, pero el pueblo se burlaba de los mensajeros, despreciaban las palabras y era la palabra de Dios, no era de ellos, era de Dios. Lo que tú escuchas cuando escuchas un predicador es la palabra de Dios, no la palabra de ellos, a menos que la tuerzan, ¿no? Pero dice, y se mofaban de sus profetas hasta que subió el furor. Ese hasta a mí me habla que hubo un tiempo en que Dios les decía y les tuvo paciencia, pero hay un momento donde llegaron al límite y Dios dijo no. Entonces dice, subió la ira subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Qué importante, hermano, es escuchar. Oye, oveja, yo también soy oveja, pero mira, qué importante es escuchar lo que el Señor habla por medio de sus siervos. Lo que tú estás escuchando te va a comprometer porque la palabra que tú escuchas es la que te va a juzgar. Hay mucho pueblo, no lo digo porque por los que me sintonizan regularmente, pero hay mucho pueblo, hermano, que quiere escuchar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores de renombre, hermano, y escuchan unos mensajes, pero no se dan cuenta que tarde que temprano les van a pedir cuentas por esa palabra. Porque al que mucho se le da, más se le demanda. Y no se dan cuenta que tarde que temprano esa misma palabra les va a demandar, los va a juzgar. La Escritura dice que Noé fue un predicador de justicia, aproximadamente 120 años, y por la palabra condenó al mundo. ¿Por qué? Porque ellos escucharon el mensaje de Noé. Usted está escuchando palabra que sale de la boca de Dios. Y le digo, sale de la boca de Dios porque yo sé lo que le estoy diciendo. Ahora, eso Dios le va a pedir cuentas. Dios le va a decir, bueno, y si te lo enseñé, ¿por qué no lo hiciste? Y si dijiste amén, ¿por qué no lo hiciste? Y si lo leíste y sabías que así era, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso quiere decir que nadie le puede llamar Señor a Dios si no está dispuesto a hacer lo que el Señor le dice. Ahora, qué importante, hermanos, escuchar lo que el Señor habla por medio de sus siervos. La gente, hermano, muchos de entre el pueblo, ni siquiera imaginan lo delicado que es escuchar lo que escuchan de la boca de un predicador. Y todavía mucho más delicado si se burlan, desprecian o se mofan del que está predicando. Mire, porque aquí hay tres cosas. Continuamente se burlaban de los mensajeros, despreciaban sus palabras sin saber que era la palabra de Dios y se mofaban de los profetas. Entonces el pueblo hay pueblo que no se imagina ni siquiera lo delicado que es sentarse a escuchar a un predicador, porque la misma palabra lo va a juzgar. Ni siquiera se imaginan que esto es todavía más delicado o sumado a lo que es delicado ya, es burlarse del predicador porque es un mensajero de Dios. Despreciar lo que está diciendo porque está despreciando la palabra de Dios. Mofarse del que predica. El asunto es, hermano, dice que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. En otras palabras, no había nada que lo salvara de la corrección. Esto me hace a mí ver que si el pueblo no entiende que es delicado, está recibiendo y recibiendo y recibiendo palabra y no quieren hacerla, tarde que temprano les va a crear problemas. Luego, hermano, le sobrevienen problemas al pueblo que escucha y dice amén, pero no lo pone por obra. Les sobrevienen problemas que al final es imposible remediarlos, porque Dios les habló, como dice aquí en Crónicas, repetidas veces. Hay lamentablemente, hermano, voy a decirlo, ahora en este tiempo,
lamentablemente hay quienes tienen problemas serios en su vida. A este tiempo presente hay quienes tienen problemas serios en su vida por no haber atendido a la palabra que sus pastores les predicaron. Eso sucedió con Israel. No atendieron a la palabra. En otras palabras, no solamente no le mezclaron fe a la palabra, sino que se burlaban de Moisés, se burlaban de la esposa de Moisés y empezaron a renegar, hermano, y no pusieron por obra lo escuchado. Entonces, hay quienes también ahora dentro del pueblo tienen problemas serios que no les ven ni pie ni cabeza de cómo se les solucionen, precisamente porque Dios les ha venido hablando durante años y años y años y no han querido apegar su vida a la voluntad de Dios. No se pusieron a pensar qué delicado era escuchar a un predicador. Cuando sus pastores les trasladaron la voluntad de Dios, no le pusieron la seriedad que deberían de haberle puesto al recibir la palabra, porque era la palabra de Dios. En ellos se cumple. Hermano, lamentablemente hay gente que tiene problemas graves por no haberse dado cuenta de que era delicado lo que estaban escuchando. En ellos se cumple lo que dice Proverbios 13:13, número de rebelión. Proverbios 13:13 dice: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Quién es el que teme el mandamiento? No es el que lo oye, es el que lo hace. Pero el que menosprecia, el que desprecia la palabra, ¿quién es el que desprecia la palabra? No es el que oye, sino el que no la hace. Está oyendo, pero no la hace. Entonces le vienen consecuencias. Y hermano, y en veces son consecuencias, como dice Crónicas, ya no hay remedio. Y el tema que yo traté ayer en la iglesia no era directamente esto, pero les decía yo, ¿por qué vamos a buscar medicina para la enfermedad cuando podemos evitar la enfermedad? Por ejemplo, en este pasaje de Proverbios 13:13 dice: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La versión al día dice, oiga esto: quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Eso está fuerte, tendrá su merecido. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice: el que desatiende una orden lo lamentará. La versión Reina Valera, hermano, actualizada, dice: el que menosprecia la palabra, oiga lo que dice, se arruinará. O sea, automáticamente uno es el que recibe los beneficios o los perjuicios de no atender la voluntad divina. En veces el diablo ni las manos mete, hermano. La versión moderna dice: el que desprecia la palabra divina trae sobre sí destrucción. Por ejemplo, dice esta versión: mas el que acate el mandamiento será premiado. Pues está rica esa versión. La versión Jerusalén dice: quien desprecia la palabra se perderá. Quien respeta el mandato será recompensado. Por un momento bajaba mi corazón en eso, porque Proverbios 13:13 es grave. 13 es número de rebelión, usted lo sabe. Lucas capítulo 16 y verso 22. Usted se recuerda de la historia de el rico y Lázaro. ¿Cuánto tiempo estuvo, hermano, Lázaro diciéndole: rico, tú haces fiestas, no hay nada de malo que hagas fiestas, pero las haces con libertinaje? Algunos dicen que habían orgías, pecado, prostitución, etc. Era libertino. Pero sucede, hermano, que muere Lázaro y muere también el rico. Lázaro es llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham, el rico es sepultado. Pero en el Hades, ahí alzó sus ojos el rico, estando en tormentos. Por eso yo quiero decirle, pueblo de Dios, no crea que si nos morimos en pecado vamos a ir a un buen lugar, ¿no? Que nos moramos en el esfuerzo de la obediencia. Claro, no estoy diciendo que se va a perder, no quiero entrar en detalles de salvación. Estamos en un tema que es corrección.
En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, hermano, y vio a Lázaro también descansando en el seno de Abraham. Y ahí, hermano, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Te di muchas cosas, y sin embargo, nunca quisiste arreglar tu vida. Nunca pensaste que ibas a llegar aquí donde te encuentras ahora. Con mucho temor, hermano, yo te digo, hay muchos que ahorita tienen problemas serios, se encuentran en situaciones difíciles, pero nunca atendieron al Señor cuando en repetidas veces les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y no quisieron atender. Entonces, como padre, Dios dice: bueno, te voy a corregir y no hay remedio. Tienes que, como dice a la historia de cuando vas por el camino, procura arreglarte con tu adversario, hermano. O puede ser que el adversario represente también Dios se convierte en enemigo de la gente. Oye, y dice: no saldrás de ahí hasta que pagues el último denario, el último centavo. Entonces, Job no pudo entender que tenía que corregir ciertas áreas en su vida. Y no, hermano, era una área que a Dios no le agrada, mejor dicho. Un área, la falta de misericordia. Juicio sin misericordia será hecho para el que no hiciere misericordia. Pero claro, todo lo malo, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, él es pecado. Y el pecado siempre va a tener sus consecuencias, hermano. Dios va a dar tiempo para que el hombre se arrepienta y se aparte. Y si no lo hace, va a venir Dios: bueno, fui lento para contigo, no quería desatarme ira contigo, pero voy a corregirte. Y es cuando Dios entra. El rico nunca pensó que iba a llegar al Hades. Allí ya no había remedio. Ese es el punto de esto. Que Dios habla con anticipación para que nosotros hagamos su voluntad. Pues llega un momento donde Dios dice: ya no hay remedio, o sea, no te lo quitas de encima por nada. Eso va a suceder con Israel al final. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina sus polluelos, pero tú no quisiste? Bueno, entonces no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo? Cuando los venga a rescatar de casi ser semidestruidos por las naciones árabes. Lamentablemente, pueblo de Dios, en este tiempo presente hay mucha gente que está metido en líos graves de cualquier índole, financieros, de salud, familiares, algunos hasta en la cárcel, algunos, hermanos, graves en una cama. ¿Por qué? Porque hay cositas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Ahora, yo sé, hermano, que hay ataques del enemigo, que algunas veces Dios permite ciertas cosas, pero mientras sean peras o manzanas, por amor de Dios, tenemos que inclinarnos a lo bueno de Dios, porque al final de cuentas somos nosotros los beneficiados o los perjudicados. Ahora, por ejemplo, mira, Proverbios capítulo 6, verso 14. El que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. No dice: tramó el mal una vez, pero se arrepintió y ya no lo volvió a hacer. Pero dice continuamente, o sea que era un vicio, era una área. Estar tramando el mal contra fulano, contra sutano, contra mengano, hermano. Y dice: el que siembra discordia, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. O sea, con premeditación, alevosía y ventaja. Alguien puede hacer un mal, pero Señor, fíjate, perdóname, ni cuenta me di. O tal vez lo pensaste, lo hiciste, pero ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Pero esa palabra continuamente me habla a mí de que es un vicio, es una costumbre estar haciéndole el mal a la gente. Es una costumbre, es un vicio de un corazón perverso, hermano, que le gusta ya estar dañando a la gente. Dice: el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia.
Por tanto, verso 15 de Proverbios 6, su desgracia vendrá de repente. Hermano, su desgracia vendrá de repente. Eso está tremendo. Eso está tremendo porque eso me habla a mí que hay gente que no quiere corregir su forma de conducta, no quiere corregir su forma de ser. Y se la pasa, hermano, haciéndole daño a la gente. La versión al día dice, por eso le sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Dice, hermano, o sea, no habrá manera. Como diciendo lo que decía ayer, ¿para qué vamos a buscar la medicina si podemos evitar la enfermedad? La versión Dios habla hoy dice, por eso en un instante le vendrá el desastre en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, hay gente que hace males y males y trama el mal y trama el mal y trama el mal, hermano, y no se da cuenta que de un momento para otro, ¡pum!, puede cambiar su vida totalmente. Y que no hay remedio. Por eso le decía que cuando habla de no hay remedio, el corazón puede llevarnos a problemas extremos que es imposible remediarlos. Pérdidas irreparables, le decía. Dolores y heridas incurables. Lágrimas irrecuperables. Hermano, ¿por qué? Porque no atendió a la voz de Dios. El que con perversidad en su corazón continuamente, o sea que ya tiene la costumbre de tramar el mal contra alguien, siembra discordia, por tanto su desgracia vendrá de repente. Su ruina es irreparable. Al instante será quebrantado. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y no habrá remedio. Discordia viene de tres componentes del latín. El prefijo dis, que es separación. El sustantivo cor o cordis, que es corazón. Y el sufijo ia, que es cualidad. Esto se parafrasea de esta manera. El resumen de estas tres palabras es: cuando el corazón está separado de Dios, tiene su propia opinión y su propia voluntad para actuar en contra de lo establecido de su palabra. Eso tarde que temprano le va a dejar ruina, le va a dejar pérdidas, le va a dejar dolores, le va a dejar heridas, le va a dejar lágrimas. Si usted se apega a la palabra de Dios, su corazón Dios lo va a proteger. Van a haber cosas que le van a doler, pero no van a ser heridas incurables. Van a ser lágrimas que usted va a derramar, pero no son lágrimas que le van a dejar una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque usted está caminando en la voluntad de Dios. No van a ser dolores que van a quedar marcados ahí por toda la vida, no. Dios va a proteger su corazón. Pero si usted se desprende de la palabra de Dios y no hay remedio, pueden haber, hermano, cosas extremas en su vida. Cuando el corazón está separado de Dios, tiene su propia opinión, su propia voluntad para actuar en contra de lo establecido en su palabra. Esto, el actuar en contra de lo establecido de su palabra, hermano, mire, a Dios le agrada la armonía, la paz, la ayuda mutua entre sus hijos. Al diablo le agrada la división y los pleitos. Si nosotros decidimos a quién vamos a agradar, porque al final de cuentas, si hacemos lo bueno, nos traerá lo bueno, porque lo que se siembra se cosecha. Pero si se hace lo malo, continuamente trama el mal, siembra discordia, le va a traer problemas extremos, como dice el verso 15, su desgracia vendrá de repente. Le va a traer problemas extremos en los que no le va a encontrar remedio. No va a encontrar el remedio porque es demasiado tarde para buscarlo. El remedio, cuando bien pudo evitar la enfermedad. Caín mató a Abel, hermano. Después viene la consecuencia irremediable. Jacob
Esaú, perdón, no le puso valor a la primogenitura. La perdió, después ya no pudo recuperarla. Desechó la bendición, ya no hubo manera de recuperarla. Se le fue de las manos. Hermano, Nahum, por ejemplo, Nahum capítulo 3, 19 dice, no hay remedio para tu quebranto. Oiga, no hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable, oiga, incurable. Por eso le decía en un principio, heridas que en veces se convierten en heridas incurables. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios y aparece una herida en tu corazón, Dios la sana. Y en veces rápido, hermano. Pero si hay rebelión, desobediencia a la palabra, podría ser que una herida incurable. Todos los que oigan, dice, de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, Nahum capítulo 3, 19 habla de un pueblo. Se puede aplicar a una persona que es malvada, que hace maldades y no se da cuenta que de pronto le viene una herida que ya no tiene cura, hermano. Isaías 33:1, por ejemplo, dice, ay de ti que destruyes. Hablo de la gente malvada. Y no ha sido destruido. O sea, no ha sido destruido porque Dios le da tiempo para que se arrepienta. Y de aquel que es pérfido cuando otros no actuaron con perfidia contra él. Le dice, cuando termines de destruir, o sea, bueno, eso es lo que quieres, hazlo. Si eso es lo que tú quieres hacer, está bien, no hay ningún problema. Sigue destruyendo. Pero cuando termine de destruir, dice Isaías 33:1, cuando acabes de actuar con perfidia, actuarán contra ti. Cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. Ahora, ¿qué necesidad hay, hermano? De las heridas incurables, de las lágrimas que no traen esperanza, de los dolores, hermano, que no pueden ser sanados. Proverbios 29:1 dice, el hombre que después de mucha reprensión, endurece la cerviz, como diciendo, no va a pasar nada. Yo sigo así, no va a pasar nada. Yo lo hago, no pasa nada. Como diciendo, Dios no actúa, ni ve, ni cuenta se da Dios. Eso es lo que dijo Israel. Dios ni ve lo que hacemos. No se dieron cuenta, hermano. Proverbios 29 dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado y sin remedio. Gente que dice, Dios no ve. Ni siquiera se da cuenta Dios. Y Dios envía mensajeros y dice, no lo hagas. Ay, hermano, déjeme en paz, hombre. Viva usted su vida. Viva usted su evangelio. Si usted quiere ser un fanático ahí, santurrón, usted vívala. No hay ningún problema. Déjeme vivir la mía. Al cabo, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que lo amo. No puedes amar a Dios si estás haciendo lo malo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes decir, yo amo a Dios cuando estás haciendo lo que a Él le desagrada. El problema es, hermano, cuando se llega al sin remedio. Como dice Crónicas, se burlaban de los mensajeros, despreciaban sus palabras. Era la palabra de Dios, pueblo bendito. Se mofaban de sus profetas hasta que subió el furor de Dios y dice contra su pueblo y ya no hubo remedio. El que siembra discordia continuamente trama el mal. Hermano, de repente viene el quebrantamiento, su desgracia, dice. Y ya no hay remedio, hermano, cuando se puede evitar. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, dice, súbitamente. Su desgracia vendrá sobre ellos de repente, dice, cuando menos lo esperen. Hermano,
En un instante le vendrá el desastre, en un abrir y cerrar de ojos, quedará arruinado sin remedio. Hermano, esto es como para ponerse uno a pensar y decir, Dios mío, no, porque si tú quieres todo lo bueno para mí, ¿por qué lo voy a echar por la borda? Si voy a decir amén a lo que dice el pastor, me está comprometiendo, porque esto, amén quiere decir, así es. Bueno, tus mismas palabras te van a condenar, tus mismas palabras te van a juzgar. Hay cosas que Dios está hablando, hermano. Y debo decirle, estamos ahora en un tiempo en donde Dios nos está hablando y nos está diciendo, hey, prepárense, estamos en tiempos finales, las cosas que vienen son fuertes, agárrense bien de mí. Pero hay quienes, aún después que vieron toda la mortandad que pasó con el coronavirus, en Estados Unidos son 110,000 muertos. La nación con más muertos, hermano. Porque el ataque biológico de China, hermano, era contra Estados Unidos. Algo permitido por Dios porque Estados Unidos está bajo juicios, ya se lo dije. Y no solo Estados Unidos, todas las naciones. Todas las naciones. A mí el Señor me dijo, hermano. El Señor me dijo que había un juicio sobre Estados Unidos, sobre todas las naciones, pero que iba a comenzar por Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir igual? ¿Cuánta gente, hermano, me tocó ver? Usted sabe, cubrimos pastores. No son muchos, tampoco quiero muchos, hermano. Serán unos 80 pastores en varios países. Quizá un poquito más, tal vez, de pastores, hermano. Pero yo me doy cuenta, hermano, que hay gente que uno está predicando y es bonitos temas ricos que nos acercan a Dios y la gente está haciendo caras, entrando y saliendo al baño o en su teléfono, hermano. Y uno dice, Dios mío, que no se ponen a pensar que todo eso les puede traer consecuencias. Hay gente, hermano, que hoy, y perdóname que insiste en esto, siento en mi espíritu decírtelo, hoy tiene problemas fuertes en su vida. ¿Por qué? Porque no le puso la seriedad a lo que estaba escuchando antes. Ahora, estamos en un tiempo, le decía yo ayer al pueblo, de compasión. Pero si vamos a sembrar hoy, sembremos lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Recibir la palabra, decir, Señor, amén. ¿Por qué me voy a complicar la vida? El diablo no tiene poder para complicarte la vida, a menos que tú decidas que le concedas derechos. No tiene poder para quitarte nada, a menos que tú le concedas derechos. E igual Dios, ¿por qué Dios te va a corregir si estás haciendo lo bueno? Dios, hermano, es justo. Si tú te estás esforzando, claro, el enemigo va a venir y te va a atacar, pero Dios está ahí para defenderte. Pero si te conviertes en enemigo de Dios, ¿quién te va a defender, pues? ¿A cuánta gente Dios les ha dicho, salgan del mundo, salgan del mundo? Y sin embargo, lo meten el mundo a la iglesia. Meten a Sodoma, meten a Babilonia. Y Dios dice, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. El pecado, tarde que temprano, va a traer consecuencias. La rebelión va a traer consecuencias. ¿Por qué apartó Dios su misericordia de Saúl? Apartó su misericordia de Saúl. No la apartó de David. Es que le perdonó su adulterio a David y no le perdonó su rebelión a Saúl. Porque hay pecados de mucho peso, hermano. Pecados de mucho peso. El menospreciar su palabra, por ejemplo, hermano. Proverbios es claro, Proverbios 13:13. El que desprecia la palabra pagará por ello. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. El que desatiende una orden lo lamentará. El que menosprecia la palabra se arruinará. El que desprecia la palabra divina trae sobre sí destrucción. Hermano, yo quiero ir terminando con esto. Esta palabra es fuerte, sí es fuerte, hermano.
Pero a mí me hace entender que si yo quiero lo bueno de parte de Dios, tengo que aplicar mi vida a lo bueno. Hermano, es imposible. La Escritura dice, y Abraham obedeció a Dios. Por eso le fue bien. Nosotros predicamos la fe de Abraham, pero en veces la fe que se escucha y se reprenda al diablo es una fe mágica. Tú créele, tú declara, tú confiesas, sí, pero eso, la confesión, la declaración, el creerle a Dios, nos mete a las obras. No solamente yo le creo y aunque haga lo malo, nos vendrán cosas buenas. Ese era el pensamiento que tenían muchos en los días de Pablo. Pablo dice, muchos dicen, hagamos lo malo para que nos vengan cosas buenas. Dijo, no, no es así. El que hace lo malo va a recibir lo malo porque eso es lo que sembró. Y si hace lo bueno, va a recibir lo bueno. Va a tener luchas, pero al final de cuentas, Dios lo va a defender. Yo quiero terminar con esto porque para mí esto es revelador. Yo no toqué esto ayer en la iglesia. Fue un mensaje cortito, hermano. Pero esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El sentarnos a escuchar una palabra, el meternos a internet y escuchar una palabra. Hermano, esto no es para crear un miedo en ti, no, el Señor reprende al diablo. Eso es para que digas, Señor, yo tengo que tener cuidado. Nadie va a decir, ya mejor ya no voy a escuchar a ningún predicador. Poquito peor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tu vida no la quieres corregir, no la quieres arreglar, porque sabes que te va a comprometer. No. Lo que queremos es que Dios nos hable, que Dios nos instruya, nos enseñe, porque tenemos el anhelo profundo de hacer su voluntad. Y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, recibirlo. No podemos nosotros, hermano, o en otras palabras, tenemos que tener el cuidado de no llegar al extremo que Dios diga, bueno, ¿sabes qué? Ya te dije, pero ahora ya no hay remedio. Y pum, tiene que corregir el Señor. Dice, con esto termino, continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Pueblo bendito, en este tiempo presente, hay pueblo que desperdició su vida y años sentados en una iglesia diciendo amén y nunca lo pusieron por obra. Y hoy están metidos en líos muy fuertes. Algunos tienen que terminar su periodo de corrección, otros no hay remedio. Y lo que es más tremendo, algunos, hermanos, hasta murieron. Y no hablo del coronavirus, ese es otro tema. Yo lo que quiero decirte, que Dios en verdad, y con esto voy a terminar, Dios en verdad quiere y tiene todo lo bueno para nosotros. ¿Por qué vamos a tirar por la borda todo lo bueno de Dios? La única manera de echar por la borda todo lo bueno de Dios es desobedeciendo su palabra. Cuando en realidad es sencilla. Termino. Medita en esta palabra. Ruméala, decía mi pastor. Eso es como cuando las vacas agarran el pasto y están toda la noche mordiendo el pasto. Todo eso se convierte en leche. Cuando tú escuchas un mensaje y lo estás meditando y meditando, todo eso se convierte en revelación para tu vida. Leche es revelación. Y al final te hace un creyente
sabio, prudente, entendido, temeroso, que discierne entre lo bueno y lo malo. Pueblo, estamos en tiempos finales difíciles en todas las naciones. Pero si tú te metes bajo la protección del Altísimo, atiendes a su palabra, atiendes a lo que tu pastor te enseña, Dios jamás se va a desentender de ti. Pero si lo cansamos, debes de saber que a nosotros nos conviene mejor haberlo conocido como el Corderito Pascual y no como el león de la tribu de Judá que desgarra la presa. No como el león de la tribu de Judá que desgarra la presa. Estamos en un buen tiempo para poder sembrar todo lo bueno, atender su palabra, valorar su palabra, valorar los ministros, aquellos que en verdad están enseñando la verdad divina. Agradecerle a Dios por sus enviados, por sus mensajeros, que nos exhortan, nos llaman la atención, nos aconsejan con tal de que nos vaya bien. Ten mucho cuidado con menospreciar la palabra. El menospreciar la palabra puede atraer sobre nuestra vida situaciones irremediables. Dios te bendiga. El día de mañana, el martes, estaremos a las 8 de la noche con un tema nacido directamente del corazón de Dios. Ahí donde ustedes nos escuchan, les enviamos bendiciones, nuestros mejores deseos para ustedes, para su familia, para sus hijos, su pareja, su negocio, su trabajo, su salud. Si es ministro, para la obra, lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero no nos olvidemos. Dice un dicho en inglés aquí: nobody mess around with God. Nobody mess around with God. En español dice: nadie le juega el dedo a Dios en la boca. Su palabra es Él y Él es la palabra. El menospreciar su palabra es menospreciarlo a Él. Y no podemos decir yo amo a Dios si estamos haciendo lo malo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dios te bendiga, pueblo bendito.